Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, en el marco del 24 de marzo, Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el auditorio nada más ni nada menos que de Silvia Bleichmar, y siendo las 17 horas, comenzamos a presentarles a alguien que ya tiene mucha presentación en Argentina y en Latinoamérica fundamentalmente, que es el doctor Hugo Cohen, en una conferencia que tiene que ver con un panel central que se ha propuesto desde el 18º Congreso Argentino de Psicología, que es Salud Mental en Argentina. Con un título importante que abre numerosas interrogaciones, va a pasar. ¿De qué color es el pañuelo de la desmanicomialización? El doctor Hugo Cohen es médico psiquiatra, máster en salud pública, ex jefe de salud mental de la provincia de Río Negro, asesor de la Ley Nacional 26.657, ex consultor de OPS para Sudamérica, colaborador del equipo regional de intervención en desastres, OPS-OMS. Ha recibido, digamos, numerosos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. En lo personal escogí algunos de ellos, porque el doctor es muy humilde y no quería mencionármelos, pero bueno. Uno de ellos es al valioso aporte y extraordinaria dedicación en la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto en El Salvador. También tiene un premio al equipo sobresaliente, es un equipo de control de tabaco en relación a la OPS, un trabajo importante. Un premio de Derechos Humanos y Salud, otorgado por el área de Asuntos Legales de la OPS-OMS. Un premio al mérito otorgado por el Instituto Hideo Noguchi en Lima, Perú. Y en reconocimiento por su excelente labor, compromiso y participación en las acciones de respuesta al terremoto acaecido en el Ecuador. ¿En de qué color es el pañuelo de la desmanicomialización? Va a tratar de acercar el estado de incumplimiento de la ley y las alternativas por hacerla efectiva, y en relación a ello, la necesidad de construir un movimiento nacional antimanicomial. Doctor Hugo Cohen tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto, Irma. Es un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los colegas, compañeros, compañeras de la FEPRA. Mi reconocimiento a la iniciativa, al logro de realizar este congreso nuevamente, y me adhiero, obviamente, como vos decías, Irma, a la memoria, por la memoria, la verdad y la justicia en este nuevo 24 de marzo. De no haber estado aquí, estaría en la plaza, pero me tocó estar aquí en este horario y bueno, lo hago presente mi participación de manera simbólica. No sé si las diapositivas las van a ir pasando ustedes o las puedo pasar yo. Tú me dirás, Irma. Las puede pasar usted, Hugo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Hugo, lo escuchamos. Usted puede pasar las diapositivas. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, un segundo que voy a donde están. ¿Están viendo ustedes la diapositiva? Sí, las estamos viendo. Se está viendo. Perfecto. Entonces pongo en la pantalla. Ahora estamos, ¿correcto? Bueno, el título tal como lo presentó Irma es un poco un desafío a todos nosotros en relación al grado de incumplimiento de aplicación relativa de la ley de salud mental, de qué color es el pañuelo de la desmanicomialización. El marco jurídico legal, bueno, estamos hablando de la ley, pero no hay que olvidar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que tiene rango constitucional y que obliga y compromete a los mismos postulados de la ley, pero más allá de esta. O sea que, para decirlo en sencillo, sin la ley 26.657, igual existe el compromiso del Estado argentino, digo Estado, no partido, no ministro, no gobierno, sino Estado argentino, a realizar todo y cumplir los objetivos que en este caso están especificados en la ley, pero insisto, están claramente desarrollados y planteados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En respecto al estado de situación de salud mental, yo voy a acelerar un poco mi lectura. Encontramos un importante número de población carenciada y frecuentemente en situación de marginalidad. A miles de personas que siguen a la deriva en el absoluto abandono. La pobre aplicación de la ley 26.657 en la práctica cotidiana tiene su explicación en múltiples componentes. Yo voy a tratar de poner luz en alguno de ellos, no se agota absolutamente. El enfoque integrador biopsicosocial, el nuevo paradigma a construir, evidentemente no se expresa en prácticas integradoras alternativas para generar los cambios. La Corporación Médico-Psiquiátrica bloquea cualquier cambio a nivel de los ministerios de salud. Ministerios o secretarías, por supuesto. Algunos enfoques legales se aplican mecánicamente. Un ejemplo podría ser la externación ante una internación involuntaria, mostrándose insuficientes por cuanto, o a veces también contrarios, a una efectiva inclusión en la comunidad de las personas, porque se invocan derechos, pero no se promueven ni visibilizan otros imprescindibles para la subsistencia de ese individuo. La ley ha tenido la virtud de señalar en su texto las insuficiencias de nuestras prácticas, la relatividad de nuestros saberes y, por qué no, una cierta disociación que hace, por acción o omisión, que los manicomios sigan existiendo. Es necesario salir de la centralidad del psiquiatra o el psicólogo como condición para la creación de un nuevo paradigma. Hay una apropiación de lo público para hacer lo que yo considero y no en función de las necesidades de los pacientes que pagan con sus impuestos los salarios percibidos y que orientan las prioridades o debieran orientar las prioridades a las que se debe abocar un servicio público. Hay que priorizar, no se puede hacer de todo o cualquier cosa. Tal vez la pandemia sea un buen ejemplo, dramático, pero buen ejemplo al fin, de que no podemos hacer cualquier cosa, sino que deben estar establecidas prioridades. En salud mental, en la desmanicomialización, también es así. El nuevo paradigma se construye, o sea, la dimensión de la construcción, y como tal requiere del compromiso e involucra a todos los actores. El análisis del presupuesto es otro punto interesante. Fíjense que estoy detallando algunos aspectos, no uno solo o el más importante. Estoy señalando una diversidad de aspectos. El presupuesto destinado a salud mental es cada vez menor, exiguo. En lugar de haberse incrementado al 10% del total del presupuesto de salud, como se establecía en el 2013, hoy supera escasamente el 1%. Pero tan serio como esto lo es el desconocimiento de la suma de dinero que perciben los hospitales psiquiátricos. Hay allí un capital cautivo que debería rescatarse para una práctica digna de la salud mental en lugar de los resultados que están a la vista de todos. Les propongo hacer un ejercicio, si alguno se acerca a la dirección del hospital psiquiátrico, si puede obtener la información, es información pública en última instancia, de cuál es el presupuesto de la institución. Es muy probable que no pueda conseguir esa respuesta. O sea que así como el manicomio aísla a las personas, es evidente que esconde su presupuesto. Un ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ahí sí hay números, se destina el 8% del presupuesto de salud para salud mental, que estaría muy bien, porque estábamos diciendo que entre los 8 y 10% debería ser el presupuesto para salud mental. Pero cuando se analiza esa suma, se ve que el 90% de ese 8% va destinado a 4 hospitales monovalentes, muchos que funcionan como depósitos en gran medida, por la inacción y desconocimiento de prácticas para la inclusión social, entre otras dificultades que se seguirán analizando, que algunas ya dijimos y otras a continuación.
Por lo general, al momento de investigar cuánto dinero se destina a los hospitales psiquiátricos y cómo se distribuye su presupuesto, es prácticamente imposible saberlo, bueno, como lo acabo de decir. Una sola organización no gubernamental en el país, ACIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se ha interesado en investigar la inversión en salud mental. En sus estudios confirma lo dicho aquí y agrega la dificultad de saber a qué se destinan los escasos montos que no van a los manicomios. En su mayoría se destinarían a cursos de capacitación, pero el dato es insuficiente en sí mismo, dado que solo se conocen indicadores de proceso, pero no de resultados. O sea, muy bien, dimos tantos cursos de tales contenidos a tantos alumnos de tales profesiones, etcétera. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo se modificó la realidad, etcétera? Eso no lo podemos saber. De igual modo, mucha atención habría que dedicar a los montos que las obras sociales y la medicina prepaga destinan para internaciones, fondos probablemente gestionados por subsidios o convenios del Estado, o administrados mediante tercerizaciones o gestionadoras, de manera que el dinero destinado al paciente va, entre comillas, quedando en el camino. Para la tercera edad hay un evidente incremento de camas en detrimento de los vínculos. Se asiste a la apertura de neoinstituciones que cubren relativamente necesidades de alojamiento y comida, pero dejan fuera la interacción e inclusión social, abandonando la promoción de capacidades y potencialidades. Se carece de indicadores que den cuenta de las transformaciones que se realizan, los cambios que se producen, las buenas prácticas que hay, porque hay buenas prácticas, absolutamente sí, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, pero las planillas, los registros y las historias clínicas siguen registrando el viejo modelo y como tales orientan los recursos necesarios. Una excepción de información positiva y válida sería, no hay mucho para mencionar, el censo que se realizó a nivel nacional en el año 2019. Es pobre el trabajo de cooperación entre las diversas profesiones y estas con las instituciones sociales y la comunidad. Como ustedes verán, voy aceleradamente saltando de temáticas, pero bueno, he tratado de hacer una rápida síntesis de los distintos factores que hacen, que son necesarios contemplar a la hora de analizar por qué es tan pobre el cumplimiento, la aplicación de la Ley 26657. Es pobre el trabajo de cooperación entre las diversas profesiones y estas con las instituciones sociales y de la comunidad. A nivel estatal, es sorprendente la cantidad de programas que cuentan con la participación de profesionales de la salud mental por fuera de las instituciones de salud, pero el resultado de su trabajo no modifica en nada el abandono o la descarga en los manicomios. Una mínima articulación entre todos ellos permitiría un cambio importante en la situación de las personas en crisis. Un inconveniente mayor a la transformación del sistema de salud mental lo representa la pervivencia de un sistema de salud fragmentado y segmentado que se resiste a cualquier cambio. Otro tema más. Sigo insistiendo, saltamos de un tema a otro tema. Esto se refiere al sistema de salud en general. Nuestro sistema de salud, salud pública, de salud en general, perdón, el sistema de salud de la Argentina, es fragmentado y segmentado, por lo que dificulta cualquier tipo de transformación que se plantee, entre ellas el campo de la desmanicomialización. Urge la creación, entonces, en la Argentina, de un sistema único de salud que permita una coherencia entre recursos, armonía de procesos y obtención de resultados acorde a la inversión. O sea que esto trasciende al campo de la salud mental. En cuanto a los recursos humanos, estos son datos que en algunas oportunidades ya he podido compartir con algunos de ustedes. Argentina es uno de los pocos países en el mundo por la cantidad de psicólogos y psiquiatras por habitante que posee. 20 veces por encima de la media regional. Son 130 psicólogos y 13 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Por lo que la falta de profesionales no es un problema, no es una explicación entonces de por qué la ley cuesta aplicarla. El manicomio pervive, aún con la cantidad de profesionales que tenemos. Ejemplos son Chile y Brasil, dos países que pudieron avanzar en la construcción de un nuevo sistema de salud mental, desactivando grandes manicomios. Ellos tienen entre 3 y 8 veces menos cantidad de profesionales. Fíjense que la media europea, para tomar otra referencia,
es de 8.59 psiquiatras y 1.29 psicólogos cada 100.000 habitantes. O sea, 25% menos cantidad de psiquiatras y 100 veces menos del número de psicólogos. Acá tenemos los datos: Argentina comparado con Brasil, con Chile, como acabo de mencionar, con Cuba. Como verán, estamos en primera línea por la cantidad, por el número de los profesionales. Estas son las medias de la región de las Américas. Es evidente que en Argentina los resultados del trabajo de los profesionales no se expresa en el número de personas con padecimientos graves atendidas. La brecha de la atención, o sea, personas que no acceden a nada, es de alrededor del 75%, no distinta a países con 10 o 20 veces menos cantidad de profesionales. Algunas de las explicaciones sencillas, yo pondría sencillas entre comillas porque no son tan sencillas, que fundamentan esto, podría ser la formación de los psiquiatras y los psicólogos, que están preparados por una asistencia individual y para asistir a casos sencillos. Esto determina la pervivencia del manicomio por acción o omisión, como depósito, abandono o descarga de las personas que no caben en la selección para la que fueron preparados los profesionales. Esto es interesante. Un alumno de psicología de la UBA, en su tesis final, desarrolló un pequeño estudio y tomó dos preguntas. Revisó los contenidos curriculares de las 22 materias obligatorias, 22 de las 28, ¿sí? Y también los trabajos prácticos, los trabajos de campo que piden las respectivas materias. Y fíjense lo que encontró. Él tomó como referencia la investigación las palabras enfoque de derechos, inclusión social e interdisciplina. Esas tres. De las 22 materias de carácter obligatorio, solo en 3, psicología institucional, salud pública y salud mental, y psicología educacional, se identificó la incorporación de conceptos tales como enfoque de derecho, inclusión social e interdisciplina. Se focaliza en la enseñanza de se focaliza en la enseñanza de los cuadros psicopatológicos, las etapas del desarrollo evolutivo, las teorías y técnicas cuyo fin es el psicodiagnóstico, la comprensión o la supresión sintomática. De las 22 materias obligatorias, decíamos que en 3 existieron trabajos de práctica. Solamente en 2 de los 13 se asistió a clínicas psiquiátricas privadas y solo en una se identificó la articulación entre los conceptos teóricos priorizados y las prácticas realizadas, que es psicología institucional. En la casi totalidad de las materias obligatorias no se desarrollaron contenidos acorde a las recomendaciones, convenciones y legislación vigente. Fíjense, bueno, el alumno es licenciado Gabriel Cohen Natela. Fíjense ustedes que esto es dramático porque se producen digamos, psicólogos que luego van a la práctica y tienen que dar cuenta de preguntas y de necesidades para las cuales no fueron preparados. Es como que si fueran profesiones distintas, lo que se vio y para lo que se capacitó en la universidad y lo que tiene que responder como problemáticas concretas como profesional en los contextos donde se desempeña. Por otra parte, es evidente el desconocimiento de la influencia de los determinantes sociales en salud mental y, consecuentemente, se ignora cómo operar con ellos. No se pide que un psicólogo o un psiquiatra influyan sobre la disminución de la pobreza o impidan las migraciones. Se debe operar en el plano de la cotidianeidad, saber que una guardería para una madre o la existencia de un comedor son recursos básicos para el trabajo profesional en salud mental. El padecer hambre, frío o pobreza requiere de una respuesta inmediata institucional. Un neoliberalismo descarnado genera estas desgracias. Las prácticas cotidianas deben reparar lo urgente, lo impostergable. Los sistemas de salud mental deben promover, priorizar y garantizar estas prácticas reparadoras. Finalmente, en cuanto a la participación de los usuarios y familiares, presente en la formalidad de la mayoría de los discursos, está ausente en las actividades del campo de la salud mental.
no participan del trabajo en equipo y pocas veces son convocados para discutir sobre planes y programas que hacen a su salud. El plano de igualdad con los profesionales, que le corresponde por derecho, resulta en una mera declamación. No se entiende cómo poder interactuar con un usuario en la tarea cotidiana. Se ignora, además, el aporte significativo que puedan hacer estos expertos por experiencia. En muchos casos, su presencia no pasa de ser algo pintoresco, incluido en forma paternalista en algunas tareas de los servicios o encuentros, y esto es lo más dramático, compartiendo lenguajes inentendibles. Similar situación ocurre con respecto al trabajo en equipo. Se promueve desde la academia y desde las asociaciones de profesionales, pero en la práctica resulta muy poco frecuente. Se asemeja más a una adición, a una suma de conocimientos, que a la interacción de saberes que hagan posible un conocimiento superador, condición para entender al que padece y establecer los recursos necesarios para su recuperación. Un ejemplo dramático lo constituyen los informes que se presentan ante el requerimiento de un juez en relación a un usuario. En lugar de presentar un informe único, producto de la discusión y elaboración de un equipo, se envían en una carpeta informes separados por cada una de las profesiones. No resulta infrecuente que las divergencias se expresen en consideraciones que parecieran referirse a sujetos distintos. Finalmente, en los diversos dispositivos de salud se atiende lo que llega y la continuidad de cuidados es una rareza que depende de la voluntad y recursos propios del profesional a cargo. En síntesis, en cuanto a este capítulo, importa el número de profesionales, pero mucho más lo es saber cómo están formados y para hacer qué cosa. Es evidente que es necesario crear un nuevo modelo de trabajo que dé cuenta de la complejidad del ser humano, su esencia única, que trabaje no en base al síntoma, sino en la búsqueda de la inclusión social, un modelo basado en la persona incluida en su comunidad. La calle, así lo denominé, llama poderosamente la atención la infinidad de agrupaciones, escuelas, asociaciones que existen en el campo de la salud mental en número de cientos, y la simultánea inexistencia de un movimiento nacional amplio, inclusive democrático, participativo y solidario que luche por la aplicación de la ley de salud mental. El rico activismo de las luchas de género, por la interrupción voluntaria del embarazo, por la defensa del medio ambiente, por el matrimonio igualitario, por los derechos de las personas con HIV, entre otras, no tiene correlato en el campo de la salud mental. Trascendente tema este que debiera analizarse prioritariamente de manera seria y profunda, en lugar de seguir debatiendo temas reiterados en los congresos y jornadas que se repiten año a año. Pareciera que hubiera un mundo de los eventos y otro de la realidad, una fragmentación sin identidad. Ante este panorama se nos plantea una gran oportunidad. Primero, que la constitución de un movimiento nacional de lucha antimanicomial o un movimiento por una sociedad sin manicomios es una condición, es un requisito como cambio de paradigma. Cuando uno analiza, por ejemplo, el campo del HIV, cómo se modificó el paradigma de los años 70 y qué pasó luego de los 80, un cambio de 180 grados, hay tres ejes que lo hicieron posible, que son los mismos ejes que debiéramos aplicar al campo de la desmanicomialización. Ha existido una actualización en la formación de los profesionales, la elaboración de normas y protocolos. Ha habido una legislación nueva, innovadora, y también movimientos sociales que bregaron por la aplicación efectiva de los derechos. Estas tres patas deben existir simultáneamente. Todavía hoy, a 40 años de las luchas, en el caso de los derechos de las personas con HIV, muchas veces salen a la calle los propios usuarios, parientes, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, para reclamar, por ejemplo, para recibir la medicación que debieran y que a veces no llegan. Está claro que estos movimientos, los movimientos por los derechos
que acabo de mencionar, que implican cambio de paradigma, trascienden el planteo partidario. Tomemos simplemente el ejemplo cuando hay que votar una ley de las características de los algunos mencionados, se deja en última instancia a los legisladores que voten con libertad de conciencia. O sea que dentro de los distintos partidos hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Esto es un buen ejemplo de lo que habla del cambio de paradigma. Un elemento que quiero mencionar ahora y que entenderán por qué es importante, y lo tomo también y lo traigo al contexto político partidario. Hay un fallo de la justicia del año 2015 que obliga a los ministerios de salud de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2015, en el marco de la Ley 26657, a externar a personas que no tienen motivo alguno por estar internados y además de proveerles los recursos sociomateriales básicos para que puedan mantener una existencia digna en la comunidad. Bueno, fíjense que ese fallo del 2015, tanto a nivel de salud de la Nación como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se ha aplicado, no se ha cumplido, y el juez, por una nueva presentación de los que tuvieron a su cargo esa causa, determinó una multa diaria a los ministerios respectivos. O sea que hoy en Argentina se está pagando eso, y tal vez sin entrar en disquisiciones o cuestiones a veces complejas, una de las medidas que podríamos tomar para ver si tal o cual funcionario está aplicando la ley es que se aplique y que este fallo se lleve a lo que el juez plantea. Eso sería una forma sencilla de ver el compromiso con la ley de salud mental. Obviamente que no por tener razón se producen los cambios que nosotros quisiéramos. A veces parece que porque nosotros tenemos razón, la realidad debería ir para el lado que nosotros consideramos, y así nos va muchas veces y nos damos contra la pared también, ¿no? O sea que pensando de este modo, que porque tenemos razón las cosas deben cambiar, se omitiría el lugar central que ocupa la construcción, el protagonismo en el desarrollo del nuevo paradigma. El apoyo mutuo, la solidaridad, ser parte de un proyecto compartido, estar acompañado ante las adversidades cotidianas, sentir que el esfuerzo personal se comparte con muchos otros y que tiene sentido, crear un espacio para compartir dudas, temores y esperanzas, confiar en el otro y generar sinergias que potencien nuestro trabajo en nuevas formas de acción. Una instancia reparadora de los daños de la pospandemia en los trabajadores de salud, entre otras oportunidades. Y de paso comento al margen, uno de los sectores que los primeros estudios van mostrando más afectados por la problemática de la pandemia son los trabajadores de la salud en general. Una propuesta organizativa podría ser que se convocara a un representante o delegado por cada centro de salud, cada sala de hospital, cada servicio de hospital monovalente, cada centro de salud mental y también de clínicas privadas, entre otros, con un funcionamiento representativo, democrático, no personal, sino por mandato. En cada evento, encuentro, foro, taller o congreso de salud mental se debe dedicar un espacio para discutir el grado de aplicación de la ley y las medidas necesarias para avanzar en su cumplimiento efectivo. Salir a la calle y hacer oír nuestro reclamo, tal como han hecho, por ejemplo, las 200.000 mujeres que se congregaron en La Plata, si no me equivoco, hace 3 o 4 años. Nosotros nos rige la misma ley en cuanto a iniciativa social. Tenemos que salir y reclamar por nuestros derechos, por los derechos de todas las personas, por el cumplimiento de la convención, por el cumplimiento de la ley. No bastan las cartas y las notas de prensa de repudio, creo que está a la vista para todos. Peticionar ante las autoridades, ya sean municipales, provinciales o nacionales, independientemente del partido político que representen. Pero también, simultáneamente con peticionar, se pueden producir alianzas
con las autoridades que están dispuestas a aplicar la ley y que podrían fortalecer su posición dentro de los ministerios de salud, justamente porque hay muchos que quieren que efectivamente esto se haga. No es algo contra la autoridad, sino puede ser justamente a favor y acompañando a las autoridades que muchas veces en salud mental están en una posición débil dentro del contexto de los ministerios de salud, producto del dominio que ya dijéramos de la Corporación Médico-Psiquiátrica, entre otros. Entonces, si podemos avanzar en este camino, podremos tomar un color que nos identifique y que nos represente. Asociado a los movimientos sociales que luchan por la defensa de los derechos. En definitiva, poder incidir en la realidad concreta de las personas, mejorando las condiciones de vida socioeconómicas contra la injusticia social y por la igualdad. De este modo, podríamos concretar algo de lo enunciado en la convocatoria al Congreso y me permití tomar 2 frases de la misma. La psicología es una de las pocas disciplinas que se pregunta e intenta transformarse como forma de ejercicio. Sus aportes han sido centrales en la transformación social. Este Congreso trata de repensar nuestras prácticas y herramientas como una disciplina inclusiva, porque bien sabemos que la salida es colectiva. Muchas gracias. Doctor Hugo, hay una serie realmente muy claro, hizo un panorama general y a ponernos el sello lo que corresponde, porque hay muchísimas cuestiones obviamente incumplidas, ¿no? Hay una suerte de preguntas, a ver aquí. Levin Jorge comenta, si podemos volver a poner la diapositiva de recursos humanos, doctor. En su defecto, bueno, se puede ser enviada. También aprovecha para felicitar por la mesa, que ha sido una lectura que coincide con lo cotidiano de la práctica de aquellos y aquellas del campo de la salud pública y la salud mental. Yo le diría a ver a los administradores si puede ser volver a la diapositiva del recurso humano, de ser posible. Sí, perdona, yo la estaba buscando acá en mi computadora, no sabía que, bueno, si no, si deja sus datos, yo se la puedo enviar. ¿Se está viendo en pantalla? Sí, sí, sí. Esta es una de ellas, porque son 3 diapositivas. Esta es una, 130 y 13 psicólogos y psiquiatras cada 100.000 habitantes. Voy a pasar a la de acá. Así se puede comparar Argentina con otros 3 países de la región. ¿Se ve? Sí, acá ve perfectamente recursos humanos. Y acá tenemos otra que yo no pasé, no me detuve en ella. Fíjense lo que son los promedios de África, de las Américas, de Europa y a nivel mundial, ¿no? De recursos humanos. Psiquiatras en la primera columna, enfermeras psiquiátricas, así definidas, y psicólogos. Estos son datos del Atlas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Podemos incorporarle unos anexos del libro. Buenísimo, doctor Cohen. Realmente muy esclarecedor y comparativo también, ¿no? Así que gracias a la pregunta aquí del colega. Comentábamos recién en la mesa hacia afuera de la organización que si usted tiene ese material, doctor Hugo, de diapositivas, sería más que valioso para ponerlo en el anexo del libro que se va del Congreso. Con mucho gusto. Yo es el esquema básico de una publicación que estoy preparando, pero con mucho gusto se los entrego. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ustedes ya lo tienen, no tienen más que copiarlo, ya lo tienen, ¿verdad? Bien, le pedimos ahí autorización, entonces. Sí, ya está autorizado. Perfecto, perfecto, doctor.
Qué interesante usted lo que ha mencionado, porque en el tema de los presupuestos, no es solamente el presupuesto de la salud destinado de salud pública, el presupuesto general destinado a salud pública y el 8 o 10% a salud mental, que debería ser el 10%, y la escasísima inversión que hay en salud mental en estos momentos, en la mayoría de los distritos de nuestro país. Estuvimos comparando 1%, 1,2%, el que más el 2%, quizás un poco más provincia de Buenos Aires, obviamente. Es el tema también a dónde se distribuyen, es los pocos o muchos presupuestos que se tengan. Porque si los pocos presupuestos encima o los más interesantes se destinan a los monovalentes y no crear ningún tipo de soluciones alternativas a todo esto, bueno, es nada más que refortalecer estas acciones manicomiales súper fortalecidas van a salir. Absolutamente. Sería un buen ejercicio, Irma, ustedes lo pueden hacer como federación a nivel de país, que se pueda conocer, porque es información pública, cuánto se destina a cada uno de los hospitales psiquiátricos de cada una de las provincias. Eso sería interesantísimo, sería fabuloso, porque podrían acceder a una información que es muy difícil hoy poder tener por otras vías, y que, insisto, es pública y están obligadas las autoridades y los gobiernos a darlas, a tener una página de internet donde se publica. Es cierto. Y no solamente publicarla, sino que todo trabajador y trabajadora tiene el derecho a saber en qué se gastan esos presupuestos. ¿Sí? Exactamente. Es tal cual y que usted son, dice. perdón, por estimaciones, se entiende que son, aún con las carencias que uno observa en las instituciones monovalentes cuando ingresa, son cifras millonarias. Que también cabe la pregunta, pero perdón, señor director, si usted recibió esa cantidad, ¿qué pasó? Porque uno no ve una correlación entre esa suma significativa y la realidad en la cual están los pacientes. Entonces ahí hay otra nueva vuelta de investigación, ¿no? Pero bueno, hay trabajo para rato. Bien. Hay una nueva pregunta también aquí. Bueno, aquí preguntan cuestiones sobre el acceso al escrito suyo, doctor Hugo, pero que ya de hecho lo vamos a tener en el compilado que se va a hacer desde la federación de este congreso. Así que a María Lucía le comentamos esto. Y bueno, agradece sus aportes tan necesarios, reales y justos. Gracias. Bien, hay tanto para preguntarle, doctor. Veamos si tenemos un poquito de tiempo. Y de usted, ¿Cómo no? si tiene ese tiempo también. Sí, absolutamente. Estamos dentro de la hora, ¿no? Exacto, sí estamos dentro de la hora. Pensábamos en el tema de la formación, esta formación tan a trasmano, de la formación académica, tan a trasmano de lo que es la práctica después y de lo que se necesita en un país. Porque creo que la formación del recurso humano debe ir de la mano de eso, si no es una inversión, sería un gasto terrorífico. ¿Qué opina usted? Usted algo dijo hace un momentito sobre indicadores de procesos para capacitación y no de resultados, cosa que coincido también, doctor, plenamente, porque no es a tanta cuanta gente se capacita, sino a qué resultados nos llevan, qué modificaciones hay, cómo esas prácticas modifican o no, ayudan a modificar calidad de vida y demás de las poblaciones, ¿no? Sí, yo no soy un experto académico, además soy psiquiatra, no soy psicólogo, así que comento la formación del psicólogo con mucho respeto, ¿sí? Porque es como que me meto en una casa y tengo que pedir permiso. Pero la anécdota surgió así, de la manera más impensada, con esa tesis de fin de la carrera, donde yo la tomé para leer y me sorprendí realmente del estado de situación
de los contenidos que reciben los psicólogos, porque más allá de que el psicólogo se quiera dedicar a la práctica clínica, a su consultorio, ese es otro tema. El profesional viene formado para dar cuenta, vamos a decirlo al revés, no viene preparado para dar cuenta de las dificultades y de las problemáticas que le presenta la cotidianeidad. La realidad le va a plantear una serie de dudas, de preguntas que él no tiene dónde contestar ni cómo contestar, porque si la propia ley o la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad no es motivo de estudio serio en la formación y está mencionada por ahí perdida en 3 de las 22 asignaturas, no, ¿qué se le puede pedir? Además, otra, estamos sometiendo a una situación traumática al joven profesional, porque el joven profesional tiene que resolver cosas que, ¿y esto qué es? O sea, para lo cual no tiene las herramientas y los instrumentos. No es un problema estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es un problema de preparación para afrontar una realidad con la cual no se tienen las capacidades adquiridas. Entonces, este es un punto débil que yo creo importante. Bueno, en la formación de la psiquiatría puedo hablar con mucho más tranquilidad. Sabemos que si se siguen formando en los hospitales psiquiátricos, vamos a tener siempre más de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está claro. Ahí hay que, como dice Caracas en el año 90, hay que salir, las cátedras deben salir de los hospitales psiquiátricos, así clarito. Tal cual. Y se dice fácil, pero a 30 y tantos años todavía la mayoría de las cátedras siguen estando dentro de los hospitales psiquiátricos, supuestamente los de mayor especialización, cosa que es un absurdo y un sinsentido. En los modelos más avanzados se capacita en la comunidad, que eso sí, yo no lo mencioné, pero bueno, lo hemos compartido en otras oportunidades. En salud mental, lo más complejo no es los 10, 11 días de internación para una crisis, sino es el poder contener a la persona en la comunidad los 355 días restantes del año, o sea, incluida dignamente en la comunidad. Ahí está el esfuerzo. Los 10 días de la cama de la internación no lo son. Es al revés. Cierto, doctor, cuánta verdad hay. Todavía se suele decir por ahí que, digamos, es como un mérito esto, ¿no? Que los manicomios son como la casa y la familia de los pacientes. Sí, bueno, es un criterio ya perimido. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de derechos de las personas. Exacto. Que no solamente tienen derecho a comer y a tener una vivienda digna, ¿sí?, sino que también a ejercer sus capacidades, a estudiar, a trabajar, a votar, a tener hijos, a casarse, etcétera, 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 ¿no? El ser humano. Y esto también tendrá que ver, ¿no es verdad, doctor?, con la ruptura del viejo concepto de beneficencia para instalar como eje estratégico a la autonomía. Sí, por eso yo mencioné al principio la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque efectivamente ahí está claramente planteado, absolutamente. Una de las dificultades, otra más, de las que yo no incluí en la diapositiva, además me disculpo por haber leído aceleradamente, porque tenía miedo de no entrar en tiempo, es este tema de que la Convención Internacional del año 2006 de las personas con discapacidad significa un terremoto para la identidad profesional. ¿Qué quiere decir un terremoto para la identidad profesional? Yo fui formado como psiquiatra, por definición, que la esquizofrenia es crónica, peligrosa, va al deterioro progresivo y es irrecuperable. Era una pregunta de examen, digamos. ¿La demencia precoz qué es? Diga usted las cualidades de... Bueno, entonces, si uno repetía esas 4 palabras, está muy bien, puede irse. Ahora resulta que viene la convención, 30 años después, 40 años después, y me dice que toda persona es capaz antes que se demuestre lo contrario. O sea que
ya no es el diagnóstico lo que interesa, sino que es lo que el Estado le puede brindar a esa persona con el diagnóstico que fuere para que siga incluida en la comunidad. ¿Se entiende el choque epistemológico? Y yo lo puse como la identidad del profesional. Es terrible, es durísimo, porque se le enseñó una cosa y ahora se le viene a decir todo lo contrario. Entonces, ¿pero cómo? Entonces una persona con esquizofrenia se puede casar y tener hijos. Sí, de acuerdo a la convención, sí. Y es más, usted debe hacer todo lo posible para que eso se pueda cumplir. Y la importancia será no el padecer esquizofrenia, sino todos los recursos, apoyos y suministros que esta persona tenga necesidad para que pueda desarrollar sus derechos, sus capacidades, sus potencialidades. O sea, se pone énfasis en el aporte que hace el Estado, ¿sí?, para que la persona se mantenga incluida dignamente en su cotidianeidad. Está por encima esa categoría de lo que puede ser el diagnóstico, que sigue existiendo, sí, pero ¿no? Claro, claro, doctor, clarísimo. Y tampoco hoy se puede fundamentar desde el punto de vista científico ninguna reclusión, digamos, prolongada ni indefinida, como a veces se escucha todavía. Sí, claro, no, eso está más que ya demostrado y bueno, habrá que, a mí me preocupaba un poco en la presentación poner en claro cosas que al menos no se escuchan tanto, ¿no? De esta posibilidad de analizar por qué cuesta tanto aplicar la ley. O sea, hay como lugares comunes, porque, a ver, de lo que es la psiquiatría hegemónica y todo su atraso, ya más o menos lo hemos hablado en cuántos congresos y jornadas. Y sin embargo, ¿por qué seguimos hoy con una ley, con una convención, atados en la realidad a las categorías de esa psiquiatría? ¿Por qué no se cambió? Porque la psiquiatría no está sola. Además, habemos muchos psiquiatras que no compartimos esos valores. O sea, ¿qué más falta? Porque evidentemente eso solo per se no lo explica. Esa categoría per se no explica por el hecho de que a 11 años de una ley modelo en el mundo estemos como estamos. No basta. Si tendríamos un movimiento que sale a la calle a reclamar ante el ministro aplique la ley, a lo mejor sería distinto. Bueno, nunca lo hemos hecho, habrá que pensar y empezar a hacerlo, si tenemos esa capacidad. Pero salir a la calle, como sale cualquier otro gremio o cualquier otra organización. ¿Por qué en salud mental estamos por fuera de esa condición? Porque a nosotros no nos toca reclamar por nuestros derechos, y sí, nos toca. Y hay que salir, como sale cualquier. El ejemplo de Brasil, perdón, Irma, el ejemplo de Brasil es fabuloso. No sé si tú has podido, pero la gente que participó en los inicios y en el desarrollo de la transformación del sistema de salud mental del Brasil, pudo ver lo que fue el movimiento de lucha antimanicomial en Brasil. Era extraordinario. Eran caravanas y caravanas marchando por la calle con tríos eléctricos, haciendo música. Bueno, tomaron un elemento característico del Brasil, del bailar, del sambar, e iban metiéndose por los barrios, y la gente no sabía si salud mental, si manicomio, si nada, pero por el hecho de bailar se incorporaba, y se seguía danzando, avanzando por las calles, y se aprovechaba para entregar volantes, para hablar con la gente, para sensibilizarlos, para explicarlos. Bueno, y eso fue lo que sostuvo la transformación, multiplicado por la enormidad que es el país Brasil, más un funcionamiento democrático realmente conmovedor. Yo lo digo porque pude estar en 2 asambleas nacionales, invitado, me acuerdo una en Brasilia, creo que fue, donde 2.400 delegados, porque no, estas cosas no se hablan, parece que hablamos de la publicación del último desarrollo psicopatológico del autor de Brasil, pero no hablamos de la organización de 2.400 delegados
que venían con mandatos, no hablaban por ellos, venían con sus mandatos de hospital, de sala o de equipo, y venían a votar y a decidir y a ponerse de acuerdo cuál era el próximo paso. Y lo podrían hacer, era una cancha de básquet de delegados. Era conmovedor, ¿no? Bueno, ellos tendrán su cultura. Bueno, yo me callo, si no voy a impedir. Doctor, hay una cantidad de preguntas que ha despertado usted con esta disertación. Paso a comentarles algunas. Bueno. Por ejemplo, a ver, Estela nos pide, si hay algún registro, le pide a usted de los dispositivos alternativos existentes. Que yo conozca, no. Lo único que tenemos es el censo, como decía, del 2019. Hasta ahí llegamos. Perfecto. Dilba Martina comenta, excelente disertación. Como estudiante de psicología veo muy presente la discordancia entre lo que se nos enseña y la realidad social a la que en el campo nos vemos atravesados. Qué importantes son estos espacios para repensar nuestro rol. Aquí Jorge refiere lo siguiente. ¿Cuál sería, le pregunta a usted, doctor, cuál sería la cantidad ideal de psicólogos cada 100.000 habitantes? Esa es una pregunta cuando yo era consultor, ahora ya me retiré por la edad, porque ya no soy tan joven, que nos hacían como consultor de la OPS, era muy frecuente. ¿Cuántas camas por habitante la OPS? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos psicólogos? Y sí, no, o sea, depende del sistema y el objetivo que uno se proponga. Porque una cosa es un psiquiatra que se queda en el consultorio y que pasa el que sigue y atiende al que viene, y si no se queda ahí sentado, y otra cosa es el psiquiatra que va a domicilio. Claro. Sí. Y el psiquiatra siempre es un psiquiatra. O sea, de acuerdo a la estrategia y al sistema de servicios que uno quiere crear o tiene creado, entonces ahí sí se podrán decir y medir el número de profesionales. Que de paso tampoco hablamos, otro integrante de los equipos de salud mental son los recursos no convencionales, lo que en Río Negro llamamos operadores de salud mental. En todos los países de nuestra región los existen, los hay, y son recursos valiosísimos a la hora de trabajar. Entonces, es relativo a la estrategia y al servicio, al sistema de salud mental que yo tengo en desarrollo, en creación o del que soy parte. Hay que hablar del sistema y del servicio más que del número de camas o de profesionales. Perfecto, súper aclarado esto. ¿En qué, Doncel Fabiana dice, comenta, ¿en qué institución o dónde se lleva a cabo el dispositivo ambulatorio que desarrollaron en la ponencia? A ver, el dispositivo ambulatorio. Ambulatorio. No recuerdo bien. No recuerdo tampoco, doctor. Pero de todas maneras, yo ya hace muchos años que me retiré también de la jefatura en Río Negro, luego de 15 años, y hay servicios que yo sé, porque tengo amigos, amistades, que siguen trabajando y muy bien. O sea, a pesar de las distintas crisis nacionales y provinciales, el modelo como tal se sostiene, aún con necesidades, carencias, recursos que no vienen, etcétera, la realidad del país, ¿no? Y allí yo los invito, a quienes estén interesados, tienen que hacer la gestión correspondiente formal ante el director de hospital o la dirección de salud mental, y seguramente los van a autorizar para que puedan ver, porque eso es importante leer, es importante escuchar, pero si uno ve y vive, es cuando realmente aprende. Y ahí se va a dar cuenta cómo un operador puede discutir con un psiquiatra y puede decirle al psiquiatra, vení a acompañarme a la casa, vení a verlo vos, y cómo hay otra realidad que es posible, ¿no? O sea, en este caso me permito mencionar Río Negro. Sí, perfecto, doctor. Aquí hay una pregunta como para devolver también, en el sentido de que amerita reflexionar.
Es muy interesante la pregunta, ¿cuál es el color del pañuelo? Sin embargo, también es interesante preguntarnos, ¿por qué no se ha generado este movimiento aquí en Argentina? ¿Cuál sería su entender? ¿Ha sido el motivo? ¿Qué lugar ocupa el estigma de la enfermedad para usted? Esa pregunta la hace Néstor, Jorge Néstor. Bueno, a Néstor le contesto que esa era mi intención. La pregunta de qué color era porque no lo tenemos. Exacto. Justamente. No hay. No tengo cómo identificarme. ¿Sí? Más allá de todas las diferencias que hay en todos los movimientos, tenemos un color con el que nos identificamos. Así. Y en esto, hasta acá, hay mucho de discurso, pero a la hora de poner el cuerpo, se esfuma. Es como volátil. Y apunta, sí, la intención es a que tengamos un pañuelo y tenga su color, y hagamos todo el recorrido que todos los pañuelos con sus colores, o blancos, hacen y han hecho, y seguirán haciendo. Porque es una condición del cambio de paradigma. No es porque vino el doctor Cohen, que es un iluminado, y entonces nos dice que hagamos, que tenemos que hacer. Cualquiera que estudia los cambios de paradigma en el mundo, va a ver que esa dimensión está como parte de las tres básicas necesarias. Y no creo que sea el tema del estigma. Sin duda que hay particularidades, pero una persona con HIV también tiene estigma, estigmatizada, absolutamente. Y ahora, bueno, probablemente menos que antes, claro que sí, pero si queremos tomar los inicios, es absolutamente igual que hoy una persona con una psicosis. Eran absolutamente discriminados, uno se puede contagiar, se puede morir, etcétera, etcétera. Del mismo modo, todos los otros movimientos que reivindican derechos de los humanos, matrimonio igualitario, etcétera, bueno, género, bueno, pegar a una mujer, y bueno, ¿de dónde está establecido que se puede pegar a una mujer? ¿Por qué? Bueno, o sea, eso es un cuestionamiento que, bueno, yo, a ver, lo digo de otra manera. ¿Por qué Brasil pudo, con el mismo estigma que hay en Argentina, porque no es distinto, y Brasil no es tan distinto a la Argentina, pues no estoy hablando de un país centroeuropeo o de África, pudieron durante años, habría que ver si hay un libro, tiene que haber seguramente escritos, movimiento nacional, ellos lo llamaron por una sociedad sin manicomios. O sea, si Brasil lo pudo con el estigma, evidentemente el estigma no es el impedimento, sino que de lo que se trata es de otra cosa que acá no hemos todavía encontrado la vuelta, ¿no? Buenísimo, doctor. Alicia Stolkiner, comenta María Lucía, hablaba ayer también de la redemocratización de las universidades. Y bueno, quizás podamos articular también con la remodernización de las prácticas, democratización, quiso poner, de las prácticas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, de nuevo, lo digo con mucho respeto, no soy profesional psicólogo, pero hay que revisar absolutamente la formación que reciben los colegas. Así como digo claramente que hay que revisar la formación de los psiquiatras, hay que revisar la formación de los psicólogos, hay que revisar la formación de los enfermeros y hay que ver muchas cosas de la formación del trabajo social también. O sea que es un momento de, a lo mejor llegó la hora, qué sé yo, ojalá. En esos pasos. Comenta Salvador, excelente la exposición. Luego dice, la atención de personas con discapacidad requiere una formación de adaptación del dispositivo para poder alojar el sufrimiento que puede expresarse de otra manera y no por medio de la palabra convencional. Aquí le mando un gran saludo. Como psicóloga dedicada a la atención de pacientes sordos, muchos son internados por no adaptar el dispositivo a su forma de expresión y agradece su intervención en este congreso. Yo le agradezco, no sé el nombre de esta colega que vos recién dijiste, Irma,
De todas maneras, le agradezco mucho porque lo que trae la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que yo intenté explicar hace un rato, es justamente eso que yo llamé el terremoto de identidad a la identidad de los profesionales. Es que ahora el desafío es que el dispositivo está por encima de cualquier otra categoría. Y el esfuerzo del profesional tiene que estar en identificar cuál es el dispositivo y lograr que se haga concreto para que esa persona siga incluida en la comunidad. Un ejemplo sencillo sería, yo puedo hablar horas de los derechos de las personas ciegas, pero si los ascensores no tienen el teclado braille, esta persona no va a poder tomar un ascensor. Entonces, la prioridad para la convención es el teclado braille. O sea, los dispositivos tal cual dijo esta colega. Eso por eso debemos trabajar. Perfecto. Doctor, quien hizo ese comentario es el colega Salvador Ayelén. Ayelén Salvador, la colega. Gracias. Gracias, Ayelén. Bueno, creo que con esto ya hemos concluido las preguntas, hemos cumplido con todas. Así que, doctor, nos queda agradecerle por este momento este encuentro humano que hemos tenido desde la virtualidad, y seguramente nos estaremos encontrando en otros espacios, en otros lugares, en otras situaciones seguramente. Así que en la calle. Por una sociedad sin manicomios, ¿sí? En la calle, sosteniendo los carteles. En la calle. Muy bien. La calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mirá, salió con poesía y todo. Hermoso, hermoso. Le agradecemos enormemente, doctor Hugo, a todas las aquí, las personas que han, profesionales que han aportado, que han consultado y que se han quedado. Ya son 18:05, así que ya cerramos con esta mesa el día de 24. Así que un abrazo muy fuerte para usted, Hugo, y para Graciela, obviamente. Gracias, un abrazo. Abrazo. Chao.